Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión estaremos registrando menciones de producción, publicación, fabricación y distribución según las RDA. Esto dando continuidad a los atributos de manifestación. Antes de continuar, les comento que he realizado varios videos sobre atributos de manifestación. En la descripción de este video les dejo el link para la lista de reproducción. Sería recomendable lo revisaran en orden y antes de continuar con este video, ya que con esto tendrán más claridad de los diversos aspectos que estaremos mencionando aquí. Para revisar todo esto, tendríamos que analizar cuidadosamente las pautas de la 2.7 a la 2.10. Estas pautas tienen el común de que identifican lugar, algo que yo aquí llamé nombre. Más adelante veremos a qué me refiero específicamente con nombre, y fecha. Aquí hay un pequeño recordatorio de que en RCA2 eran lugar de publicación y distribución y eran una de las 8 áreas de la catalogación descriptiva. Yo aquí decidí agruparlas eh, tomando un poco las bases de lo que en RCA eran una sola área, de forma que las distintas menciones comparten cosas que veremos mediante ejemplos. En los ejemplos veremos las cosas que comparten, pero también ciertas especificaciones que pudiera haber en cada una de las distintas menciones. Aunque de manera general, si revisamos estas pautas cuidadosamente, vemos que están muy relacionadas. La forma en la que se mencionan tanto la producción, publicación, distribución y fabricación son muy similares. Solo difieren en la forma en la que se identifican y bueno, en lo que les mencionaré aquí en esta primera parte del video. Tenemos que la mención de producción es la pauta 2.7 y es un elemento núcleo en el formato no publicado. Esto se refiere a todo aquel documento que no fue publicado, que no se da a conocer de manera publicada, digamos, como tal. Recuerdo anteriormente en otros videos les he hablado de otros ejemplos. Por ejemplo, un fósil. Un fósil no es algo que se ha publicado. Un fósil es algo que está en la naturaleza. En este caso tendríamos que aplicar la mención de producción, no la de publicación, ni la de distribución, ni la de fabricación. Esto es importante lo mencione, ya que es lo que hace que sean diferentes cada uno de estos elementos. Cada uno es distinto porque va enfocado a un distinto documento, pero la forma en la que se indican, en la que se describen como tal, es pues muy similar. Yo diría que prácticamente igual, salvo ciertas especificaciones por ciertas menciones que igual les recuerdo veremos un poco más adelante. La pauta 2.8 se refiere a la mención de publicación y resulta un elemento núcleo para los publicados, es decir, todo aquel documento que ya fue publicado, puede ser un libro, una publicación periódica, todo aquello que ya fue dado a conocer en público y que está dado a conocer como tal. La 2.9 se refiere a la mención de distribución, que resulta elemento núcleo para publicados en los cuales no se pudo identificar un lugar de publicación. Aquí va por niveles. Si en mi publicado no aparece una mención de publicación como tal, me tengo que ir a la mención de distribución. Esa es la que me guiaría ahora, sería mi directriz, no la de publicación. Y la pauta 2.7 se refiere a la mención de fabricación. Resulta un elemento núcleo para publicados en los que no se identifica el lugar de publicación o un lugar de distribución. Como vemos aquí es más completo que lo que nos decía RCA, que era lugar de publicación y distribución. Eso lo limitaba únicamente a publicados y se tenía que ajustar todo esto a los otros materiales. Si teníamos el caso de nuestro fósil, no se publica, no se distribuye quizá, entonces teníamos nosotros que a la fuerza hacer que se describiera según lugar de publicación y distribución, porque ese era el nombre del área. Aquí tenemos pues distintas pautas para distintos materiales y según si es producido, publicado, distribuido o fabricado. Aquí como un extra, vamos a hablar de la pauta 2.11, que se refiere a la fecha de los derechos de autor. Este es un extra, pero lleva cierta relación ya que indica fecha y guarda relación con la fecha tanto de fabricación como de distribución, como de publicación y como de producción. Hay una cierta relación entre la fecha de derechos de autor, es decir, la fecha de copyright, con algunas de las fechas de estas menciones. Y más adelante iremos viendo pues ya a detalle todo esto. Bueno, antes habrá que especificar para que para facsimilares y reproducciones
se debe registrar el atributo según la reproducción. Y las relacionadas del original se registran como de una manifestación relacionada. Es decir, publicación de manifestación relacionada, distribución de manifestación relacionada. Aquí estos puntos suspensivos se sustituirían únicamente por la mención en particular que se hace del documento. Y como vemos, quien ha visto los videos anteriores ha podido notar que se comparte esta característica. Cuando son facsimilares, eh, se tiene que dar a conocer en estos atributos el de la reproducción, el del facsimilar. El registro de cambios, vemos que hay un común en los otros atributos también en cuanto al registro de cambios, es decir, aquellas partes que están cambiando de este atributo. Vemos que para que monografías en varias partes y publicaciones seriadas, si el lugar y el nombre, es decir, el nombre, que más adelante veremos a qué me refiero con esto, cambian y se consideran importante, hay que hacer una nota. Si el lugar está cambiando, si el nombre está cambiando, bueno, hay que establecer en la nota estos cambios a qué obedecen y cómo están ocurriendo. Para el caso de los recursos integrables, eh, hacer los cambios que reflejen la actualidad del recurso. Otra cosa que vemos que es un común para este tipo de recursos integrables. Tiene que representar la actualidad de cómo está el recurso en este momento, en el momento en que se está revisando y haciendo esta nueva descripción. Nos pide hacer la nota al respecto si se considera importante, es decir, la nota respecto a los cambios que pudiera haber en cuanto al lugar, nombre o fecha. Vamos a empezar con la primera de estas partes, que es el lugar. Es la primera, digamos, el primer elemento que comparten esos atributos. Yo aquí lo englobé como lugar, que es lo que es el común en todos. Identifica el o los lugares de producción, publicación, fabricación o distribución. Registran el nombre como aparece en la fuente de información. Incluye tanto el lugar exacto, es decir, ciudad, pueblo, etcétera, como la jurisdicción mayor. Puede ser un estado, una provincia e incluso el país. Esto siempre que aparezca en la fuente de información. Aquí nos pide registrar el nombre. Con nombre aquí me refiero al nombre del lugar. Les coloco aquí algunos ejemplos. Tenemos Madrid, España, que es un lugar seguro. Aquí en nuestra fuente aparece como Madrid, España, así hay que registrarlo. Si únicamente dijera Madrid, se registraría únicamente Madrid. En el segundo ejemplo, tenemos Acapulco, Guerrero, México. Entre corchetes, lo que nos indica que es un lugar conocido, pero no está indicado en la fuente. Nuestra fuente, pues no no lo indica, no lo indica tal cual, entonces aquí a eso obedece que estén aquí los corchetes para especificar que es un lugar conocido, pero no está en la fuente. Tenemos aquí Guadalajara, México, en el que se proporcionó una jurisdicción mayor para dar claridad, ya que, bueno, no sé si lo sepan, hay distintas ciudades que se llaman Guadalajara. Hay una Guadalajara en España y una en México, mínimo. Quizá haya otras Guadalajaras en muchos otros países, pero aquí nos sirve especificar México para indicar que la Guadalajara a la que nos estamos refiriendo es la que está en México, no la que está en cualquier otro país. Entonces, bueno, se coloca entre corchetes y aquí únicamente estamos especificando a qué Guadalajara nos estamos refiriendo, pues para dar más claridad a nuestro usuario al momento de que revise el registro catalográfico. Tenemos aquí Milano, con interrogación entre corchete, Milano, es decir, la ciudad de Milán, como se le conoce en español, pero aquí como le estamos tomando tal cual viene en nuestra fuente, estamos colocando en el idioma italiano, que es como venía ahí, entonces sería Milano, pero aquí Milano es un lugar probable, es decir, se sospecha que pudiera ser ese lugar, pero no aparece en la fuente, no hay tanta certeza, entonces bueno, coloca entre corchete con el signo de interrogación y ponemos Milano como es en su idioma. Podría ser también en el idioma español, pero yo creo que le da más certeza colocarlo en el idioma en el que aparece título propiamente dicho o el idioma que vemos que está predominando en nuestro recurso. Aquí en otro de los ejemplos tenemos entre corchetes Bogotá con signo de interrogación y a Colombia sin signo de interrogación. ¿Esto qué quiere decir? Que es un lugar probable dentro del país seguro. Es decir, en nuestro recurso aparece un país seguro, que es Colombia, pero investigando nosotros tenemos cierta probabilidad de que este recurso se haya publicado en Bogotá. Y al colocar este signo de interrogación aquí estamos indicando esta especificación. Cabe mencionar que este uso de corchetes y de espacios
sí difiere de un atributo al otro, pero regularmente mantienen estas estructuras. Tiene mucho que ver con si el lugar es seguro, si no lo es, si es probable la jurisdicción mayor, si es probable el lugar. Entonces, pues hay que estar muy atentos a la forma en la que aparece nuestra fuente y cómo deberíamos registrar. Nos dice que si el lugar probable es desconocido, proporcionar el nombre del país o el estado. Habrá casos en los que sea desconocido, no aparezca. Entonces, eh, sabemos qué país pudo ser, sabemos, tenemos un país seguro quizá, pero no tenemos el lugar seguro. Entonces, en este caso, procediendo conforme a las pautas, podríamos colocar aquí, por ejemplo, Chile entre corchetes, porque es nuestro país seguro. Pese a ser seguro, es el país, no es el lugar. Aquí el lugar se concibe más como la ciudad, como la región, como lo pequeño, no como lo grande. Entonces, no podríamos colocar Chile sin corchetes, porque ahí estaríamos indicando que hay una ciudad que se llama Chile. Si existiera una ciudad que se llamara Chile, tendría que colocarse sin corchetes. Y creo que habría especificar eh, esa ciudad Chile a qué país corresponde. Puede ser que haya un país, tenga una ciudad que se llame Chile, se colocaría sin corchetes. Aquí al colocarlo con corchetes, estamos indicando que Chile es el país seguro. Que bueno, este corchete nos da la información de que es el país y que es un país seguro, pero es lo único que tenemos seguro en cuanto al lugar en nuestra fuente. Y aquí en nuestro otro ejemplo tenemos a Venezuela entre corchetes y con signo de interrogación porque es un país probable. Puede que revisando nuestra fuente, incluso todo nuestro recurso, puede que el libro hable bastante sobre Venezuela y nos dé ciertas pistas sobre que este libro fue fabricado, fue publicado, fue distribuido en el país de Venezuela, y entonces, pero es probable, no aparece en nuestra fuente, entonces aquí tenemos la oportunidad de registrar. Se puede incluir una dirección completa o parte de esa dirección si se considera importante. Habrá ocasiones en las que nuestra fuente nos dé incluso la dirección, el domicilio tal cual. Bueno, aquí opcionalmente podríamos colocarlo. No sé qué tan recomendable sea, dependería pues de quien está registrándolo y de nuestros usuarios establecer esta importancia, pero bueno, aquí esta flexibilidad está para determinar una opción o la otra. Si el lugar es ficticio o requiere aclaraciones, hay que elaborar una nota dando nombre real del lugar. Hay autores y editores que tienen mucha imaginación y que quizá inventaron un lugar e inventaron un nombre. Bueno, si aquí inventaron un país que nosotros investigando sabemos que no existe, podríamos especificar en una nota que es un lugar ficticio e indicar el lugar real en el que se hizo. Eh, Aquí no hay que dejarnos, no pecar de confiados y decir, bueno, si en mi fuente aparece un país que no existe, no lo tendría yo que registrar, o sí, no, pues tendría que registrarlo porque, digamos, así viene nuestra fuente, pero si hacer la aclaración de que este es un lugar ficticio, o puede ser el caso de que se requiere especificar porque el nombre resulte muy complicado por alguna razón, o sea, un lugar, pues, que pueda parecer muy desconocido, que no pertenezca a una jurisdicción mayor, que sea un océano, por ejemplo, si es un océano, pues a lo mejor queda extraño ver un océano como lugar, entonces, bueno, quizás aquí nos permite colocar ese lugar ficticio o que requiere una aclaración, pero colocando en la nota esta aclaración, esta especificación sobre este lugar. Continuando con este elemento de lugar, las pautas nos dicen que si hay más de un lugar, indicarlos en el orden de secuencia, presentación, tipografía. Este orden ya lo hemos visto constantemente. Los que han visto los otros videos de atributo, casi siempre es ese mismo orden. Secuencia, presentación, tipografía es el que hay que considerar cuando hay varios lugares. Si hay más de dos o más nombres y hay dos o más lugares asociados con ellos, es decir, con estos nombres, con los nombres de quien publica, quien distribuye, quien fabrica, hay que registrar los lugares asociados con su respectivo nombre, siguiendo el orden, secuencia, presentación, tipografía. Más adelante, cuando veamos nombre y veamos a qué me refiero exactamente, esto adquirirá más sentido. Hago una pequeña pausa aquí para recomendarles eh, que una vez que terminen de ver este video lo vuelvan a ver, considerando que ahora ya saben a qué me refiero aquí con nombre y dé más claridad respecto a, bueno, lo que especifico acá y lo que ya les he mencionado sobre el lugar. Creo que adquiere más sentido
si se ve 2 veces este video, la recomendación aquí es que lo haga. En más de una lengua o escritura, registraron la lengua o escritura del título propiamente dicho, de no aplicar en la que aparezca primero. Vemos aquí, ocurre, como ya hemos visto también en otros atributos, el título propiamente dicho nos dice mucho sobre la lengua que va a predominar. Puede haber el caso que haya un lugar no identificado. Si hay un lugar no identificado, tendríamos que proceder de la siguiente manera. Colocar entre corchetes el lugar de no identificado. Aquí puse yo lugar de X no identificado. Aquí tendríamos que sustituir la X por producción, por publicación, por fabricación o por distribución. Esto según al atributo que pertenezca específicamente. Puede ser lugar de producción no identificado para el caso, por ejemplo, de un fósil. Tenemos nuestro fósil con un lugar no identificado de producción, lo tendríamos que colocar así, lugar de producción no identificado y entre corchetes. Aquí hay una diferencia muy radical con respecto a lo que pasaba en las RCA. Si alguno de ustedes llegó a trabajar con reglas de catalogación angloamericanas, sabrá que ahí se usaba tanto para lugar como para nombre SL y SN. SL era para el caso aquí del lugar, sin el locuo, en latín. Entonces, bueno, eh, aquí esto ya no se hace en latín, se hace en el idioma propio de la agencia catalogadora, en este caso el español, y por lo mismo se coloca así, como lugar de no identificado. Me parece que es más claro así que ver SL. SL, pues, no nos decía francamente mucho. Teníamos quizá que acudir al catalogador o al bibliotecario para que nos dijera qué significaba eso, y ya no ocurre, ya hay la oportunidad de colocarlo pues, de una forma muy comprensible para el usuario. Nombre, ahora veamos a qué me refiero yo aquí con nombre y lo que las pautas nos indican como nombre. Aquí por nombre me refiero al nombre personal de familia o entidad corporativa de quien produce, publica, fabrica o distribuye. Es decir, la entidad, la persona que lo fabrica, pero puede ser no solo una persona, decimos una persona física, puede ser una persona moral, es decir, una corporación, un grupo de personas que lo están produciendo, eh, publicando, fabricando o distribuyendo. A eso me refiero yo aquí con nombre cuando lo coloco entre las comillas. De aquí la recomendación que les hacía de ver nuevamente el video, ya considerando ahora lo que me refiero con nombre, es decir, el nombre de aquella persona o entidad que está produciendo, publicando o fabricando nuestro documento. Les pongo aquí unos ejemplos. Tengo aquí María Cabrera entre corchetes. Aquí lo pensé yo para un material inédito, un manuscrito, por ejemplo, que sabemos que quizá el autor es María Cabrera, aparece tal cual así como fabricado por María Cabrera o producido por María Cabrera, distribuido incluso puede ser por María Cabrera, entonces, bueno, aquí yo coloqué los corchetes porque no hay tal especificación con estas palabras o algo que dé una idea claramente de que sí podemos colocarlos en el corchetes por la certeza que tenemos de que produce, publica, fabrica o distribuye este material. Aquí yo consideré que el autor es María Cabrera y bueno, pues quien lo produce sería justamente pues María Cabrera, pese a que en la fuente no aparece producido por María Cabrera. En el caso de este ejemplo no ocurre así, de ahí que, bueno, se colocara entre corchetes el nombre y se coloca el nombre tal cual aparece, es decir, con el nombre primero y el apellido después, ya que es así como viene en nuestra fuente. Acá hay otro ejemplo, Yale University Press, aquí aparece así, así se debe colocar. Recuerdo también de reglas de catalogación angloamericanas, nos pedía omitir toda aquella palabra que diera una idea de prensa, de editorial, de empresa. Aquí, bueno, ya la pauta nos dice, colócalo como viene en la fuente y en la fuente viene con el pres. Si estuviéramos catalogando con reglas de catalogación angloamericanas, tendríamos que quitar el pres, ya que este pres nos da una idea de imprenta, de impresor. Entonces tendríamos que retirarlo. Y bueno, aunque esto nos da una idea editorial, quedaría únicamente así. Aquí ya estas pautas nos liberan y nos dan la oportunidad de colocarlo tal cual viene en nuestra fuente. Aquí tenemos otro caso, distribuido por Editorial Planeta. En el caso de distribución nos pide que coloquemos eh, la mención de qué es lo que hace este nombre, qué es lo que está haciendo. En este caso está distribuyendo.
Quiere decir que nuestro documento fue distribuido por Editorial Planeta y se tiene que colocar tal cual aparece en nuestra fuente. En este caso, en nuestra fuente aparecía esta leyenda, distribuido por Editorial Planeta, lo que indica que debe colocarse tal cual viene. Taller de Impresores Unidos. Este aplicaría para un fabricante. Puede ser que el fabricante de un libro, de una publicación periódica, de unas cartas de juego incluso, sea el Taller de Impresores Unidos. En este caso se coloca. Recuerdo que anteriormente también con reglas de catalogación angloamericanas estaba muy restringido esto, sobre todo para libros. En libros tú tenías que colocar a quien editaba, no podías colocar al taller que imprimía. Y bueno, está la oportunidad de hacerlo, e incluso sumarlo a la publicación, que es otra, que es donde correspondería en este caso para monografías impresas. Tenemos aquí otro ejemplo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. En este caso hay una cierta subordinación. La Facultad de Medicina pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí la pauta nos dice que lo coloquemos tal cual aparece en nuestra fuente. En nuestra fuente aparece primero Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. Pero pudiera darse que en nuestra fuente apareciera primero Facultad de Medicina y luego Universidad Nacional Autónoma de México. No importa que haya subordinación. Si Facultad de Medicina apareciera primero, tendría que colocarse antes de universidad, pese a que sabemos que la universidad jerárquicamente es arriba, es decir, la Facultad de Medicina forma parte de la universidad, pero se tiene que colocar como aparece en la fuente, más allá de que haya subordinación o no. También nos dice que opcionalmente podemos no colocar eh, toda esta, digamos, todas estas subordinaciones que hay. Podríamos únicamente colocar a la Facultad de Medicina, que es finalmente quien produce o quien publica. En este caso sería quien publica. Si lo publica la Facultad de Medicina, ya no sería necesario colocar esto. Creo que sí es importante colocarlo para darme una idea clara, sobre todo cuando el nombre es un poco confuso. Facultades de medicina debe haber en muchas otras universidades. Al no colocar a qué universidad pertenece, se pierde esta parte. Entonces, creo que aquí el criterio adecuado, en mi opinión, sería sí colocar a la universidad. Si aparece en nuestra fuente, pues más aún. Sí colocarlo y bueno, dar una idea aquí más clara de nuestro nombre. Más de un nombre habría que registrarlos en el orden secuencia, presentación, tipografía. Hay coediciones, ocurre que a veces lo fabrica más de un fabricante, entonces, bueno, habría que colocar a los distintos nombres, pero siguiendo esta secuencia, que es la secuencia que pues ya les he venido mencionando con otros atributos. Continuando con nombre, para nombre no identificado, hay que recurrir a esto mismo que ya les mencionaba anteriormente, X no identificado, donde X es productor, editor, distribuidor o fabricante. Si no identificamos al fabricante, podríamos poner corchete, fabricante no identificado. Esto viene sustituyendo al SN de reglas de catalogación angloamericana. Lo veo más sencillo, la verdad, lo veo más claro también para el usuario. Me parece adecuado, creo que está idóneo utilizar esta pauta. Esto únicamente aplica para cuando no se identifica, cuando ni siquiera es dudoso, simplemente no lo hay, no aparece en ningún lado y la duda es muy amplia. Entonces aquí convendría poner X no identificado. Si está en más de una lengua o escritura, emplear la forma en la que está en el título propiamente dicho y de no aplicar el de la lengua o escritura del que aparezca primero. Son eh, ciertas regularidades de pautas que ya hemos visto anteriormente y que pues ya he explicado anteriormente. En caso de nombres paralelos por estar en más de una lengua o escritura, habrá que registrarlos. En caso de haber más de uno, habrá que utilizar el orden que ya les he mencionado, de secuencia, presentación, tipográfica. Si el nombre es ficticio o requiere aclaraciones, elaborar nota dando nombre real del lugar. Aquí en la fe de ratas coloqué lugar, debería ser el nombre real. Da el nombre real nada más, no real del lugar. Y esto es un error. Tendría que colocar eh, especificación sobre el nombre si fuera ficticio. Aquí nuevamente los autores, los editores suelen ser muy creativos. Quizá colocan el nombre de una editorial que no existe, que no es quien realmente editó, por ejemplo, monografía, se me ocurre el caso para monografía impresa. Entonces, aquí habría que hacer una nota dando pues el nombre real de quién produce, quién fabrica, quién distribuye. Bueno, ahora pasemos a la fecha. Esta es un poco más sencilla que las anteriores. La fecha aquí la estoy definiendo como aquella fecha asociada con la producción
publicación, fabricación o distribución del recurso. En este caso nos dice que lo registremos tal cual aparece en nuestra fuente. Aquí en mi fuente aparecía 1997, así he de registrarlo. Puede haber rangos de fechas, eso sobre todo aplica para seriadas o para monografías que son en varios tomos, en varios volúmenes, y que estos se fueron generando a lo largo de diversos años. Aplicaría aquí este caso, ¿no? 2003, 2010. Eso quiere decir que esta publicación eh, apareció en estos años. Aquí podría ser también el caso dudoso de que no se tenga la certeza del último. Es dudosa, pero se sospecha que es esta. Entonces, habrá que colocar 2010 entre corchetes. Aquí tenemos el caso 2019 y una raya que nos indica que esto está abierto, es decir, aún no, puede que aún no termine esta publicación, que esté indefinidamente por terminar, entonces no se colocaría, o el caso de que no se tenga el dato, bueno, queda abierto. Para el caso de que en un futuro quizás se aparezca, puede que en 2020 se termine, entonces aquí se tendría que colocar 2020 para ya cerrar nuestra fecha, pero mientras queda así, abierto, ya que no hay un último año todavía definido. Aquí ocurre el caso contrario, está definido el último, pero no el primero. Tenemos seguro el último, pero no el primero, y no hay forma de determinar nuestro primero, entonces pues, quedaría así, con guión y nuestro año del último. Aquí les pongo un ejemplo muy particular también, 1950, enero 15. Acuérdense lo que dijimos, registrarlo tal cual aparece. Si en nuestra fuente aparece así, así debe colocarse. La fecha no se limita ya aquí solo al año. En caso de reglas de catalogación angloamericanas, se limitaban al año y aunque tuviéramos día y mes, no debía colocarse. Aquí ya tenemos la flexibilidad de colocarlo. Esto aplica más para manuscritos, creo, es donde más se nota esto. O en libros, en libro antiguo también en ocasiones aparece el día, el mes y hasta el año, aparece completo, muy, muy detallado. Aquí está la oportunidad de colocarlo y creo que es muy importante también si queremos hacer una descripción muy detallada. En ocasiones, el colofón, ya sé que el colofón no es fuente principal de información aquí, digo, fuente preferida, es decir, fuente preferida de información. No lo es el colofón, pero ofrece esta información y bueno, de cierta manera tenemos aquí ciertas opciones para colocarlos. Nuestra fuente favorita, que es la portada de un libro, por ejemplo, no viene siquiera mencionada una fecha, pero en el colofón viene completa, pues podemos colocarla completa. Aquí hay esta flexibilidad ya de hacer la fecha tan detallada como se necesite o como nuestro mismo recurso nos lo exprese. Esto suele ocurrir, les recuerdo, más en manuscritos, en libros antiguos, es importante considerarlo también y tenerlo en mente para otros recursos. Continuando con la fecha, les voy a colocar más ejemplos todavía. Aquí tenemos septiembre, 2013, así aparece en nuestra fuente, como septiembre, 2013. Puede que sea una fecha ciertamente dudosa, habrá que colocar el signo de interrogación y entre corchetes, ya que esta es una fecha pues, dudosa. Podemos colocar también palabras. Aquí decía que entre 1910 y 1912. ¿Por qué sabemos que aparece entre estos años? También puede que nuestra fuente aparezca así, tal cual. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de especificar tanto como queramos o tanto como nuestra fuente nos lo exprese. Un punto muy importante a considerar y una ventaja que yo veo muy notable en comparación con RCA, con reglas de catalogación angloamericanas. Aquí tenemos un cronograma, que es una frasecita, una frase que nos está indicando el año. Vemos aquí un algo que parece ser un 1, los números romanos, entonces, esta frase tal cual es la fecha, todo esto, hasta acá. Opcionalmente podemos colocar entre corchetes la fecha con número arábigo. Yo recomendaría si hacerlo porque resulta muy complicado. Si no sabemos números romanos, incluso sabiéndolos a primera vista, quizá no demos con que eso se refiere a un año y sobre qué año se refiere. Si no tenemos muy presentes los números romanos, pues más complicado todavía. Yo sí usaría esta opción, que sería muy bueno que lo utilizaran, muy útil para sus usuarios, que la vieran y que dijeran, ah, bueno, con esto puedo ver rápidamente el año,
pero esto da fe de que el año se expresó así en la publicación y bueno, debe respetarse así, tal cual está. El caso de las no identificadas ocurre como en los casos anteriores. Podemos poner fecha de X no identificada, donde X es producción, publicación, fabricación o distribución. Aquí sustituyendo la X, por ejemplo, sería fecha de producción no identificada. Con las reglas de catalogación angloamericanas, esto no podía hacerse, tenía que colocarse una fecha obligatoriamente. Podía ser una fecha investigada, una fecha que nosotros sospecháramos que era la fecha de nuestro recurso. Aquí nos da esta flexibilidad de decir, bueno, si no la identificas, no busques inventarla o hacer una investigación que no sea adecuada, que esté inexacta. Entonces, pues aquí podemos recurrir a esta parte de la pauta y decir, bueno, pues la fecha no está identificada. Finalmente vamos a revisar este extra, es muy breve, es muy rápido y muy sencillo. Se refiere a la pauta 2.11 que alude a la fecha del copyright. Es un elemento núcleo si no se identifica fecha de publicación o distribución. Suele ocurrir esto más comúnmente, sobre todo en publicaciones muy recientes. Las portadas ya no se suelen hacer tanto como antes, donde había un elemento llamado pie de imprenta en el que se colocaba el lugar en que se imprimía, quién lo imprimía y la fecha. Estas estructuras han ido cambiando conforme a los diseños, conforme a ciertas modas, en la forma de presentar los datos. Entonces, dado lo cambiante que puede resultar todo esto, podemos considerar la fecha de copyright como una fecha para nuestro recurso. Y bueno, esto no únicamente ocurre para libros, para monografías, ocurre también para música grabada, en discos compactos, por ejemplo. Vemos este simbolito que nos indica que es una fecha de copyright, es decir, de cuándo se registró en derechos de autor pues nuestra obra. Les coloco aquí algunos ejemplos. Copyright 2020. La palabra tal cual porque así aparece. En mi recurso dice copyright, la coloco así. Si dijera eh, fecha de copyright del año tal, registrarla como aparece. Si dijera 2020 copyright, así tendría que registrarse primero 2020 y luego copyright. Porque la pauta nos dice colócalo como aparece. Puede aparecer con el carácter del copyright, que es una C cerrada en un circulito. En este caso del ejemplo, así fue, copyright 2018, y esa C significa que esta fecha es una fecha de copyright. Anteriormente en reglas de catalogación, parece que sí tenía que ponerse la letra C, podía ponerse la letra C. Supongo que esto se refería a que en ocasiones esto se escribía en máquinas de escribir. La máquina de escribir no contaba con este carácter. Ya actualmente las computadoras sí cuentan con este carácter. Entonces, bueno, aquí tenemos la oportunidad de colocarlo, eh, porque nuestra fuente aparece, y si aparece hay que indicarlo aquí, en este tributo. Nos dice que si tiene múltiples fechas, es decir, fechas distintas de derechos de autor, hay que registrar la que se consideren pertinentes. Puede que haya una fecha de copyright, en el caso, por ejemplo, de música grabada, de copyright de la música y otra fecha del disco. Puede ocurrir también con los libros, con las monografías impresas. Puede que la obra como tal, por ejemplo, una novela, haya sido registrada de derechos de autor, por ejemplo, en 2002, imaginemos. Pero la obra, con sus derechos patrimoniales, se registró 2 años después. Entonces, pueden registrarse ambas fechas de copyright, no únicamente una, pueden registrarse, de hecho, tantas fechas como aparezcan en nuestro recurso. Y esto aplica también para las fechas que ya hemos visto anteriormente. Si hay más de una fecha, se pueden indicar varias, no únicamente una sola. Y bueno, con esto concluyo este video. Les agradezco mucho por haberlo visto. Los invito a suscribirse al canal de temas de bibliotecología, a darle a este video si les ha parecido interesante, informativo o simplemente si les ha gustado. Me despido, nos vemos en el próximo video.